Familia, muy buenas noches. En 5 minuticos vamos a dar inicio al espacio para esperar a que las últimas personitas se puedan conectar. Muchas gracias.
Bueno, familia, muy pero muy buenas noches para todos. Espero se encuentren supremamente bien. Mi nombre es Karen Pineda. Para mí es un gusto acompañarlos esta noche en este espacio. Hoy vamos a tener un espacio muy interesante donde nos va a hablar una mujer, donde la hemos tenido anteriormente en otros espacios y sabemos que es alguien que tiene muchísimos conocimientos y un don genuino de enseñarnos. Hoy vamos a hablar sobre los antioxidantes en la fertilidad y antes de empezar quiero que hagamos unos acuerdos. El primero de ellos es que por favor tengamos nuestros micrófonos en silencio para que no interrumpamos a nuestra invitada y para que las demás personas puedan escuchar. Y el segundo es que dejemos de hacer lo que estamos haciendo y nos vayamos juiciositos y nos sentemos a escuchar esta importante información. Entonces, para mí es un placer presentarles a la persona invitada. Ella es la doctora Mayra Muñoz Ariza. Ella es bacterióloga, especialista en administración de la salud con una experiencia en investigación y laboratorio clínica. Ella ha construido una carrera muy exitosa en el área de la salud, donde sus investigaciones científicas han sido publicadas en varios países, como son Cuba, México y aquí en Colombia, y también han sido tomadas como base en Facultad de la Medicina de otros países. Ella vio a quien ganó Excel la oportunidad correcta para seguirse formando como profesional, pero esta vez ayudando a las familias no solamente en salud, sino también a encontrar su potencial como seres humanos. Ella es una mujer con un gran don de servicio, con la intención genuina de querer servirle a las personas, es una mujer muy disciplinada. Entonces quiero que me ayuden a recibir a la doctora Mayra con el chat. Doctora, bienvenida a este gran espacio y muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, muchísimas gracias, Karen. Buenas noches para todos. Qué placer poderlos acompañar una vez más en este espacio de salud en donde vamos a aprender cosas muy importantes y muy interesantes, dándonos cuenta de por qué nuestro producto funciona en tantos aspectos y cómo también a nivel reproductivo y de fertilidad nos puede ayudar, ya que debido a todos los malos hábitos que los seres humanos tenemos, también hemos afectado muchísimo toda la parte reproductiva y que también gracias a las ocupaciones y a nuestros diferentes enfoques a nivel profesional, pues aplazamos mucho como ese tiempo de poder tener hijos. Y nos vamos a dar cuenta cómo esto al final termina en realidad reduciendo esa probabilidad de tener hijos o tener descendencia. Entonces la idea es que de manera muy corta, muy concreta, les vengo a contar un poco de la importancia de los antioxidantes en la fertilidad y en aquellos problemas que se hacen hoy en día muy normales, tanto en hombres como mujeres, que impiden el hecho de poder concebir un hijo. Y al final la idea es que podamos compartir un espacio, unas 4 preguntitas que las podamos resolver para que ustedes también tengan claridad frente al tema y las dudas que tengan respecto a todo lo que es fertilidad. Para iniciar este espacio, quiero que tengamos muy presente que la fertilidad es esa capacidad que tenemos los seres humanos para poder concebir un hijo, tener descendencia, o es el hecho de que se va a fusionar 2 células, una femenina y una masculina, es decir, un espermatozoide y un óvulo en las trompas de falopio de la mujer. Allí es donde se da todo este proceso de gestación. Además de eso, la parte de la fertilidad en nosotras las mujeres se ha visto muy relacionada con respecto a la edad. ¿Qué quiere decir? Que gracias también a toda nuestra parte hormonal y a cómo nuestro cuerpo está diseñado básicamente, a medida en que van pasando los años, va a ser menos la probabilidad de poder tener bebés. Gracias a que también luego de aproximadamente cerca a los 40 años, empezamos a tener una etapa que es la menopausia. Y al generarse esta etapa de la menopausia significa que nuestro periodo menstrual se va a quitar o se va a ir disminuyendo y eso también lo que significa es que se va a reducir la probabilidad de tener hijos. Inclusive se han visto estudios que actualmente la probabilidad de tener hijos en mujeres por encima de los 35 años en realidad es muy baja. Entonces la idea es que vayamos teniendo esos datos muy importantes. Pero resulta que a pesar de que nosotras las mujeres la fertilidad está asociada mucho a nuestra edad, los problemas para tener bebés y en realidad esos problemas de fertilidad, la gran mayoría se ven relacionados es en el género masculino. Aunque los hombres en realidad traen
digamos, una posibilidad de concebir prácticamente casi en cualquier tiempo de su vida, la gran mayoría de problemas para poder concebir se ve reflejado es en realidad en los hombres y ya vamos a ver por qué situaciones en específico. Hoy en día los problemas de fertilidad se ha convertido en uno de los motivos de consulta más importantes en la medicina y además esos problemas han ido aumentando con el tiempo y es gracias también a toda esa parte de los malos hábitos de vida que todos tenemos. En los últimos años los problemas de fertilidad han aumentado en un 9% a comparación de lo que era antes y afectan principalmente entre un 15 a un 20% de las parejas hoy en día. Aproximadamente esto significa que una de cada 6 parejas presentan estos problemas de fertilidad. Nos damos cuenta también, por ejemplo, cómo era la época de nuestros abuelos. Eran personas que tenían muchos hijos, que era muy fácil que quedaran en embarazo las mujeres, tenían muchos hijos y también pues eran personas que se embarazaban muy jóvenes. Hoy en día, pues las épocas han cambiado, las situaciones han cambiado, los hábitos han cambiado, las prioridades han cambiado y eso ha hecho también que toda esta parte se vea muy afectada. En las mujeres, los problemas de fertilidad, el 35% se han visto muy relacionados a todos aquellos problemas de ovulación. Uno de ellos allí incluido es las personas que sufrimos de ovario poliquístico, por ejemplo. El 15% de los problemas de fertilidad en mujeres se da gracias a los bloqueos en las trompas de falopio y en una menor proporción a una enfermedad asociada que es la endometriosis u otras causas que es en un 45%. En el caso de los hombres, existe un poco más de causas y es que el 20% de esa probabilidad de no poder concebir es gracias a que sus espermatozoides se encuentran mal formados. O otro 20% que lo que nos dice es que básicamente hay una obstrucción en los conductos que no permiten liberar el semen o el esperma para que pueda fecundar. Por otro lado, existe otro 20% en el cual hay un descenso temporal de esa producción de esperma y se puede dar también por diversas enfermedades. Además, también existe la probabilidad de que los espermatozoides no son tan rápidos. Al no ser tan rápidos significa que no van a poder llegar hasta donde está el óvulo para poderlo fecundar. Y para que estos puedan funcionar, pues necesitan primero tener una buena formación, que sean normales en su cabeza, su cuello y su colita, pero también que tengan una velocidad para que puedan llegar hasta donde está la célula femenina y así poderla fecundar. Por otro lado, existe un 20% que significa también el hecho de que los hombres no tengan un buen recuento de espermas, es decir, que la cantidad de espermatozoides que puedan llegar o que en realidad salen del cuerpo del hombre son muy bajos y por lo tanto, pues no va a ser tan exitosa la fecundación. Entonces, como nos damos cuenta, son muchos más los aspectos que afectan a los hombres que a nosotras las mujeres, a pesar de que a nosotros se ve asociado mucho este tema, es acorde a la edad. Uno de los problemas principales de fertilidad es que los seres humanos hemos dejado esta parte de la reproducción o de tener hijos para más adelante. Nos hemos enfocado en trabajar, en tener una formación profesional, en vivir nuestra vida y ya no es tan común ver personas tan jóvenes con 2, 3 hijos o incluso hasta con uno, sino que en realidad y según estudios, aunque a veces creyéramos que no, gracias a los embarazos en las adolescentes, pero según estudios la edad promedio para estar en ese momento en embarazo y que se ha venido dando durante los últimos años son los 35 años de edad en la mujer y es debido a eso, a que la mujer también está buscando es un avance a nivel profesional y no ha considerado como prioridad aún el hecho de tener bebés. Las causas de problemas de fertilidad en los hombres se dan principalmente es gracias a la alteración de esa calidad del semen, que se puede involucrar gracias también a diferentes hábitos que adquieren los hombres en su vida que alteran esta calidad del esperma, como por ejemplo el sobrepeso y la obesidad, el alcohol, el tabaquismo. Ese tipo de aspectos de esos malos hábitos que adquieren los hombres hacen que el esperma no se produzca de la manera adecuada, los espermatozoides no se formen de la manera adecuada, no tengan la velocidad indicada y además, pues tampoco se va a dar una fertilidad ni una concepción.
Pero resulta que gracias a muchos estudios se ha detectado que esta alteración en la calidad del semen o que esta alteración también al generarse en enfermedades que no permitan tener procesos adecuados de ovulación o que no permitan también tener un buen recuento de esperma, por ejemplo, se han visto involucrados y asociados a un proceso muy conocido hoy en día llamado estrés oxidativo. Para las personas que no están relacionadas en el tema, el estrés oxidativo es un proceso en el cual nuestra célula, la parte más pequeña y funcional de todo nuestro cuerpo, se somete a unas condiciones extremas en las cuales de manera natural produce unas moléculas llamadas radicales libres. Dichos radicales libres, aunque muchos son necesarios para nuestro cuerpo, otros en realidad lo que hacen es generar daños en nuestra célula, destruyéndola o haciendo que ésta funcione de manera inadecuada. Y al funcionar una célula de manera inadecuada, pues las demás también tienen esa posibilidad y también pues no va a darse un buen funcionamiento a nivel de tejidos o de los órganos. ¿Qué sucede allí? Pues que obviamente es el primer paso para poder desarrollar las enfermedades o tener este tipo de inconvenientes con el hecho de no poder tener fecundación. Principalmente se da porque gracias a esos malos hábitos de vida, como por ejemplo el tabaco o el alcohol, se aumenta la producción de radicales libres. Nosotros de manera natural las 24 horas del día, tan solo por el hecho de respirar, recibir la luz del sol o la contaminación ambiental o estar cerca de tu celular, estás produciendo dichos radicales libres en unas concentraciones en realidad altas. Pero si a eso le sumamos el hecho de que fumas, bebes, trasnochas o tienes diferentes malos hábitos de vida o incluso haces algo tan saludable como la actividad física, pero no te suplementas de la manera adecuada, pues lo que vamos a hacer es que al cuerpo le vamos a aportar una gran cantidad de radicales libres y dichos radicales libres empiezan a alterar muchas partes de nuestro cuerpo. En este caso y en el tema que estamos tratando el día de hoy, son toda la parte reproductiva, en donde se ha visto que gracias a ese tipo de conductas, al hecho de consumir alimentos procesados, gracias a las sustancias psicoactivas, se ve muy alterada toda la parte de la fecundación porque principalmente en los hombres altera esa calidad del semen. Por otro lado, es importante, y como seguimos viendo en comparación con hombres y mujeres, esos radicales libres afectan muchísimo más a los hombres. Primero, pues nosotros no podemos hacer absolutamente nada para no producir dichos radicales libres, porque los que se encuentran involucrados en toda esta parte de inconvenientes en la fertilidad son aquellos que se producen a raíz del oxígeno y nosotros estamos 24 horas al día en contacto con el oxígeno gracias a que pues es un elemento vital para que nosotros podamos existir, gracias a que respiramos, nos tomamos un vaso de agua porque él se encuentra combinado también en muchos elementos de la tierra. Además, lo que hacen estos radicales libres, en especial con el espermatozoide, es que van a dañar su membrana celular. El espermatozoide es una célula. Lo que hace el radical libre es como si a tu casa, en este momento, llegara una bola gigantesca y rompiera todos los ladrillos y tumbara todos los ladrillos de tu casa. Eso es lo que hace el radical libre con el espermatozoide. Rompe toda la membrana celular y por lo tanto induce la muerte del espermatozoide. Además, también lo que hace es alterar ciertas proteínas y su código genético, en el cual lo que hace es que él ya no sea tan rápido y se mueva tan rápido para llegar hasta el óvulo, sino que en realidad se vuelva lento y no pueda moverse de la manera adecuada para poderse dar el proceso de fecundación. Además, al hecho de alterar su código genético, es decir, esa información o el libro de información que tiene la célula para saber cómo tiene que actuar, pues gracias a eso también se dan alteraciones en el ADN que hace que este funcione de manera inadecuada o que tenga ciertas inconvenientes también para poder ser un espermatozoide adecuado al proceso de la fecundación. Y por último, pues obviamente todo esto lo que generan son barreras e inconvenientes para que existan problemas también de fertilidad. En el caso de las mujeres, estos radicales libres que se producen a raíz de oxígeno producen varias enfermedades, que es lo que en realidad a nosotras nos imposibilitaría para el hecho de tener el proceso de la fecundación.
Uno de ellos, y hoy en día muy conocido, es el desarrollo del síndrome de ovario poliquístico, que básicamente es que nuestros óvulos no liberan de la manera correcta, nuestros ovarios, perdón, no liberan de la manera correcta los óvulos y se empieza a quedar como en un líquido, unas bolitas de líquido en los ovarios. Y de esa manera existen problemas para la ovulación y por lo tanto se dificulta el hecho de tener bebés. No en todos los casos, simplemente es un tiempo o una enfermedad en la cual les requiere un tratamiento también hormonal para que a futuro pues podamos tener toda la parte de la concepción. Por otro lado, está todo el tema a nivel de útero de la endometriosis. También estos radicales libres van a alterar la calidad de los óvulos, no van a ser adecuados para poderse dar todo este proceso de fecundación y además alteran estos radicales libres esa reserva ovárica que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que nosotras las mujeres, les voy a poner como un ejemplo y en palabras un poco cristianas, nosotras venimos con una reserva contadita de óvulos aquí al mundo, básicamente. Entonces lo que hace es que los radicales libres lo que hacen en nuestros ovarios es empezar a disminuir esa carga o esa cantidad de óvulos que están en nuestro ovario. Y por ese motivo es que también se da estos problemas de infertilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que obviamente nosotros no podemos hacer absolutamente nada para evitar que los radicales libres se produzcan en nuestro cuerpo porque se dan de manera natural. Pero lo que sí podemos hacer y donde podemos intervenir es el hecho de que nosotros evitamos y reduzcamos el riesgo de que estos radicales libres alteren a nuestras células. Y es que estas moléculas en realidad lo que buscan es completarse, casan a otras moléculas para generar una estabilidad a nivel de su estructura electromagnética. Entonces es allí donde nosotros tenemos la posibilidad también de generar una prevención de este tipo de problemas y que si ya los tenemos, pues empezamos a tratarlos para que no tengamos, pues, para que sea mucho más fácil el hecho de concebir. Quiero mostrarles un poco a ciencia cierta de qué sucede con estos radicales libres. Yo sé que hay unos nombres súper extraños y la idea no es que se los aprendan, sino que vean por qué unos se producen de manera natural y son necesarios para el cuerpo, pero que al producirse generan otros que nos pueden hacer daño en toda esta parte de la reproducción. Y es que para nosotros o nuestro sistema inmunológico poder actuar cuando necesitamos que nos defienda frente a la infección por bacterias, se libera un radical libre llamado superóxido, que es normal que se produzca, es muy abundante a nivel celular, pero afecta esa calidad del semen, esa calidad de los espermatozoides para que puedan llegar a fecundar. Y al producirse este radical libre, puede generar otro que se llama el radical hidroxilo. Este radical hidroxilo se ve involucrado en todo lo que es la generación de cáncer. Por otro lado, se produce el peróxido de hidrógeno, que este radical libre también se produce en acción de nuestro sistema inmunológico y también en todos los procesos que hacen nuestras células, pero que lo que hace este radical libre es que él no tiene una barrera que le impida pasar, es decir, que él llega y atraviesa la membrana celular y lo que hace es llegar hasta las proteínas, hasta el código genético y empezar también a generar un proceso de alteración a nivel de funcionamiento de la célula. Allí, ¿qué es lo que hace este radical? Produce unos residuos tóxicos para el espermatozoide que obviamente baja su calidad y también lo que hace es que impide pues el hecho de que exista la fecundación. Genera un daño en el movimiento del espermatozoide, lo vuelve lento y además los deforma. Entonces, allí es donde encontramos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos toda la parte de espermogramas, es cuando encontramos espermatozoides con dos cabezas y una cola, o dos colas y una cabeza, ya no es una cabecita puntuda, sino una cabeza redonda, y esas deformaciones pues hacen que los espermatozoides no sean indicados o no sean los adecuados para generarse todo este proceso de fecundación y lo más posible es que tampoco se pueda dar. Este radical también hace que al atravesar la membrana de las células, pues induzca la muerte de este espermatozoide.
En el caso del radical hidroxilo, que se ve involucrado en toda la parte de generación de cáncer, por ejemplo, en el cáncer de testículo, aunque se da en todas las partes del cuerpo, pues es un radical que primero nuestra célula no lo sabe eliminar por sí sola, es decir, no existe un mecanismo que ella pueda utilizar para eliminarlo, y además es uno de los más dañinos que existen a nivel de estudios científicos. Siguiente a eso, lo que hace es que puede atravesar la membrana, puede atravesar el código genético, puede combinarse con cualquier molécula y por eso genera tanto deterioro a nivel de cantidad y de calidad de espermatozoides. Hacia la parte de las mujeres con estos radicales libres, son los mismos tres que le mencioné anteriormente en el caso de los hombres. ¿Qué sucede con el radical superóxido? Igualito, genera un deterioro en la membrana celular, también lo que hace es ayudar a la producción de todo lo que es el radical hidroxilo, que es el incluido en cáncer. El peróxido de hidrógeno también en este caso ayuda a la producción del radical hidroxilo, atraviesa la membrana celular, induce la muerte celular y este radical hidroxilo pues básicamente también se ve involucrado en esta generación también de patologías de cáncer, como por ejemplo el cáncer de ovario, que hemos visto también que sus índices han aumentado a través del tiempo. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarle a la célula a evitar esos daños y además el poder eliminar estos radicales que ella sola no es capaz de eliminar? Y es gracias a los antioxidantes. Y se ha visto a través de estudios científicos que los antioxidantes se han convertido en una esperanza para la fertilidad de muchas personas que buscan concebir un hijo y en realidad no pueden. Resulta que los antioxidantes se dividen en dos grupos. Los enzimáticos, que son los propios que la célula tiene, es su mecanismo propio de acción para eliminar ciertos radicales libres, y se encuentran diferentes proteínas y enzimas, como lo son la superóxido dismutasa, que lo que se encarga es de proteger al espermatozoide para que estos radicales libres no los alteren. La albúmina, la bilirrubina y otras dos enzimas que tienen una acción también a nivel de prevención de infecciones. Pero existe otro grupo que son los no enzimáticos y allí es donde nosotros tenemos la posibilidad de ayudarle a nuestro cuerpo. Y es que estos no enzimáticos requieren que sean ingeridos en nuestra dieta. Por lo tanto, es allí donde debemos de tener una adecuada alimentación y más allá de eso, tener una adecuada suplementación. Les voy a nombrar unos de los pocos antioxidantes que se han visto que tienen excelentes resultados en la resolución de estos problemas de infertilidad. Y resulta que el primero de ellos es la vitamina A, una vitamina muy importante en muchísimas partes del cuerpo, pero que se ha visto muy involucrada en todo lo que es el desarrollo embrionario y el crecimiento, es decir, de ese fetico que se va a formar, y que lo que hace básicamente es proteger a la célula frente a varias de las acciones y de los daños que quieren generar los radicales libres. A nivel de la vitamina E, es muy conocida porque actúa en muchísimas partes de nuestro cuerpo y es muy importante todo lo que es a nivel de cerebro y sistema inmunológico, pero aquí lo que hace es aumentar ese índice y probabilidad de ser fértiles, es decir, de poder proteger a nuestras células reproductoras femeninas y masculinas para que éstas sean adecuadas y se puedan generar todo este proceso de fecundación, además de evitar que estos libres puedan atravesar las membranas de la célula y por lo tanto alterar su funcionamiento o generar su muerte celular. Y por otro lado están los flavonoides. Hoy en día siendo uno de los antioxidantes más importantes, yo siempre les hago la seña como si fuera una pirámide y en la punta son esos antioxidantes más importantes que existen. Se han visto muy relacionados en la prevención del cáncer y además de eso lo que en realidad ellos hacen es eliminar esos radicales libres tan fuertes que nuestra célula no es capaz de eliminar como lo hace, como lo es en el caso del radical superóxido. Por eso son tan importantes en este caso de la fertilidad. Y no solamente para eso, sino también para prevenir esos problemas de cáncer de ovario, cáncer de testículo, que se ha visto que a través del tiempo han aumentado sus índices. A nivel de la vitamina C, pues también se ha visto muy relacionada en muchos aspectos de nuestro cuerpo, pero básicamente se ha visto que el que exista una deficiencia de vitamina C en los hombres hace que el recuento de espermatozoides no sea el indicado. Por eso es que debe ser incluida también en la dieta.
Por otro lado, tenemos los minerales que son muy importantes y que en combinación el selenio con el zinc lo que hacen es aumentar la cantidad de espermatozoides para generar una mayor probabilidad de fertilidad. El cobre sumado con el zinc también lo que hace es generar una enzima que es la superóxido dismutasa, que como les decía, su función principal es proteger a esos espermatozoides para que los radicales libres no los dañen. Sería muy difícil el hecho de consumir antioxidante por antioxidante y además que si producimos 24 horas radicales libres, pues necesitamos una concentración bastante alta de antioxidantes. En la naturaleza los antioxidantes se encuentran principalmente en frutas y verduras, pero no tienen una concentración tan alta como nuestro cuerpo la requiere. Ni siquiera a veces consumiéndonos las 4 o 5 porciones de verduras o de frutas que nos mandan los médicos, pues alcanzamos a prevenir los daños de estos radicales libres. ¿Es importante tener una buena alimentación? Claro que sí, es importante incluir frutas y verduras, pero además de eso debemos suplementarnos de la manera correcta. Y la naturaleza nos ha dado la posibilidad de conocer acerca de un producto maravilloso que ha sido investigado a través del tiempo por sus múltiples beneficios en el cuerpo y que incluyéndolo en toda esta parte de la fertilidad se ha visto una excelente acción. Y es gracias al Ganoderma lúcido que hoy tenemos la posibilidad que en este se concentren 200 nutrientes, de los cuales 154 son antioxidantes. Antioxidantes que son todos los que les mencioné anteriormente y que en realidad tienen muchísimos que están aquí agrupados en estas categorías: proteínas, enzimas, germáneo orgánico, que tienen una función principal y que básicamente lo que hacen es proteger a las células para que esos radicales libres no generen esa acción y por lo tanto también reducen todos los problemas de fertilidad. Ningún producto en el mundo tiene la cantidad de antioxidantes que tiene Ganoderma lucidum, lo que lo ha llevado hoy en día a considerarse un alimento funcional o superalimento, siendo el único hongo de esta categoría y cumple dos funciones principales. Además de que nos nutre, también tiene beneficios para la salud y son más de 3.300 investigaciones que respaldan su acción y que se ha visto que también nos da una esperanza de mejorar toda esta parte de gestación y estos índices de fertilidad. Pero por otro lado, también tenemos otro hongo muy conocido hoy en día que es el Cordyceps sinensis, un hongo milenario que es originario de las montañas del Tíbet y se ha conocido como el elixir de la vida, Viagra del Himalaya. Este nombre en realidad se lo atribuimos a esa acción importante que hace en el cuerpo. Tiene muchísimos componentes como ustedes los están viendo en pantalla, pero básicamente los que actúan a nivel de toda la parte de fertilidad son los minerales, los aminoácidos esenciales y las vitaminas, que les nombré unas pocas anteriormente. ¿Cuáles son esos efectos específicos de Ganoderma lucidum y Cordyceps sinensis a nivel de fertilidad? En la prevención de problemas de fertilidad y además también en el tratamiento y control de aquellos que ya tenemos. Ganoderma lucidum es una parte también antiinflamatoria, que al tener tantos antioxidantes lo que hace es reducir toda esta parte de inflamación que se puede presentar en los órganos y que también nos va a generar una alteración en el hecho de no poder quedar embarazadas en el caso de las mujeres. Lo que hace también es generar una estabilidad de nuestro sistema inmunológico para que nuestro cuerpo en el momento en el que quedemos embarazadas, pues no rechace en realidad al bebé, porque el cuerpo reconoce al feto como si fuera un objeto extraño, como si fuera algo que nos viene a hacer daño. Y en realidad lo que hace es regular toda la parte del sistema inmunológico para que nuestro cuerpo acepte al feto. Por otro lado, aumenta la potencia de reproducción tanto en hombres como mujeres y además lo que hace es regular todos los niveles de azúcar y mejorar la resistencia a la insulina. ¿Por qué esto es importante? Porque muchos de los problemas de la fertilidad también se han visto asociados a enfermedades de base como el aumento del azúcar en sangre o la diabetes. En estos casos también se dan problemas hormonales que conllevan a la producción de síndromes como el ovario poliquístico. Por eso es importante también hacer un seguimiento de toda la parte del azúcar en sangre y además también nos va a ayudar a mejorar toda la parte de metabolismo para no aumentar de peso de manera exagerada, porque cuando nosotras las personas que sufrimos de síndrome de ovario poliquístico aumentamos de peso, pues lo que estamos haciendo es también reducir la probabilidad de quedar embarazadas.
también tiene una propiedad anticancerígena que lo que hace es reducir todos estos quistes que se puedan generar en los ovarios o en el útero, haciendo que el cuerpo comience a reabsorberlos. Y por otro lado, pues aumenta todo lo que es la parte de la fertilidad. A nivel de Cordyceps sinensis siempre ha sido muy investigado, principalmente en esta parte sexual, y es que lo que hace básicamente es aumentar toda la producción de testosterona en hombres. Al aumentar esta producción de testosterona en hombres, obviamente lo que hace es tener primero una mejor calidad del semen y obviamente también un aumento del libido sexual. También lo que hace es que se ha visto que a través de su tratamiento existen también evidencias de que ha sido exitoso en la eliminación y control de todos estos problemas de fertilidad y que cuando hacen tratamientos in vitro, pues se ha visto un mayor éxito junto con el consumo con Cordyceps sinensis. Ayuda al aumento tanto de hormonas femeninas como masculinas porque son importantes para la producción de nuestras células y además en los casos de los hombres principalmente potencializa esa capacidad reproductora. Además, en nosotras las mujeres nos ayuda a que nuestros óvulos se maduren de la manera correcta y ayuda también a estimular toda esa parte de ciclos hormonales de manera correcta. Es decir, por ejemplo, en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico que somos tan irregulares o que los ciclos son tan extremadamente largos, lo que hace también es regular toda esta parte hormonal para que el ciclo también se adecue, sea en el tiempo correcto, el ciclo de 28 máximo de 32 días y dure lo que tiene que durar básicamente. También tiene una capacidad antiinflamatoria, también regula el sistema inmunológico y se ha visto muchos estudios en realidad que respaldan que Cordyceps sinensis ayuda en el aumento de la cantidad y la calidad de los espermatozoides, gracias a que también tiene una capacidad antioxidante. ¿Cuáles son los vehículos a través de los cuales podemos consumir Ganoderma lucidum y Cordyceps sinensis? Los que estamos viendo en pantalla. A través de un café 3 en 1, un tipo capuchino con una crema no láctea endulzado, un tipo tinto que es un café negro que no viene endulzado, un tipo chocolate que es a base de un chocolate suizo con una crema no láctea que viene ya endulzado, un tipo cereal que viene enriquecido además con otro superalimento llamado la espirulina, una microalga que tiene un alto contenido de proteína y que además también tiene propiedades anticancerígenas, que es muy importante en este caso de las personas, por ejemplo, con quistes en los ovarios o en el útero. Además de eso, vienen unos extractos puros en los cuales está también Ganoderma lucidum y Cordyceps sinensis, que son en estas cápsulas que ustedes están viendo encerradas en pantalla. Y también, pues ya a nivel de tratamiento de otro tipo de enfermedades, el jabón que viene enriquecido con Ganoderma lucidum y también nuestra crema dental. Quiero por último decirles a todas aquellas personas que se encuentran en este momento buscando la oportunidad de ser padres, también que tienen de pronto esos problemas de fertilidad, es que porque lo difícil se consigue y lo imposible se intenta. Entonces, no se rindan. Existen hoy en día muchas investigaciones que corroboran que los antioxidantes se convirtieron en una esperanza para poder ser fértiles, para poder tener hijos, para poder tener descendencia. Entonces, la idea es que también nos suplementemos de la manera correcta, es invertirle a nuestra salud y es el hecho de poder hacerlo ahora, antes de que muchísimos más años después de pronto también existan muchos más problemas frente al hecho de poder tener hijos. Entonces, familia, esta es la información que les quería compartir el día de hoy. Nuevamente los dejo con Karen. Doctora, muchísimas gracias por esa información tan clara como siempre. Bueno, acá en el chat tenemos una pregunta. Dice, en el caso en que una mujer ya se operó a través de la Pomeroy, ¿hay posibilidad de que se vuelva a regenerar las trompas de falopio para que pueda tener un embarazo? Bueno, existen sí posibilidades de que se regeneren, pero eso no significa que sean todos los casos. O sea, yo conozco muchas personas igual, o sea, sin necesidad incluso de suplementarse, el hecho de hacerse la Pomeroy, bueno, perdóname, la Pomeroy no, estaba pensando en las ligaduras de las trompas. Las ligaduras de las trompas básicamente lo que hacen es que quedan muy cerca y pueden volverse a unir. Pero en el caso de la Pomeroy estamos hablando de, obviamente, ya no poder tener bebés. Entonces aquí ya no podemos hacer, digamos, esa posibilidad. Cuando hacemos la ligadura solamente sí da la posibilidad de que se pueda regenerar como tal el tejido. Pero en el caso ya como tal de la Pomeroy ya no podemos hacer absolutamente nada.
porque incluso lo que se ha visto es que cuando no se hacía esta parte de la ligadura bien hecha, pues se generaba esa posibilidad de que quedaban embarazadas, se confiaban y quedaban embarazadas, incluso hasta en muchas cirugías como la vasectomía, que se ha visto que pueden quedar también, pueden ser fértiles luego de hacerse la vasectomía 1, incluso hasta 2 veces. Entonces, lo que se ha intentado es que con el hecho de la Pomeroy generan la posibilidad de que ya no exista la regeneración celular, sino que en realidad ya se corte de toda posibilidad el hecho de tener hijos. Bueno, doctora, muchas gracias. Por acá tenemos un testimonio muy interesante de Jenny Marcela. Nos dice, doctora Mayra, gracias a Ganoderma Lucium, hoy tengo 8 meses de embarazo, soy mujer de 37 años, consumiendo el 3 en 1, clásico, cápsulas y Cordyceps. Dice que desde el embarazo consumió chocolate, cereal, 3 en 1, mejor dicho, ha consumido todos los productos. Esos son esos bebés Ganoderma que permiten el hecho de dar testimonio. Miren que es una mujer que, digamos, ha sobrepasado como la edad promedio que está estadísticamente establecida, pero que es el hecho también de que su embarazo ya transcurrió prácticamente de manera normal porque ya está muy poco tiempo. Entonces es la posibilidad de que estos antioxidantes lo que en realidad hacen es ayudarnos a eliminar esas barreras, esos problemas de infertilidad. Sí, así es. Aquí preguntan por YouTube que si una mujer en embarazo puede tomar Ganoderma y Cordyceps o Cordyceps. Es importante, bueno, no es recomendable que inicien a consumir Ganoderma Lucium durante el primer trimestre de embarazo si nunca lo han consumido. Si lo han consumido anteriormente de manera juiciosa, lo pueden consumir durante el embarazo de manera tranquila. Pero si no lo han consumido nunca y están en el primer trimestre de embarazo, es mejor que esperemos en el caso de Ganoderma Lucium. Con el caso del Cordyceps, pues lo ideal sería precisamente también luego de este primer trimestre de embarazo poderlo iniciar a consumir. Lo pueden iniciar a consumir en dosis obviamente muy moderadas para que también el cuerpo se vaya adaptando a toda esta cantidad de antioxidantes que está entrando al cuerpo de esta mujer. Pero básicamente es porque no existen unos estudios científicos que nos digan, pues obviamente sí es súper beneficioso en este primer trimestre de embarazo. Entonces, por eso nosotros no lo recomendamos porque se ha visto ese estudio luego del primer trimestre que tiene obviamente una acción efectiva. Y por ser responsables profesionalmente es que nosotros hacemos esta aclaración. Gracias, Doc. Aquí por YouTube, Diana pregunta, dice, mi hermano tiene vasectomía hace 8 años, que si él puede junto a la cuñada nuevamente fecundar. Bueno, para poder saber eso, hay que revisar primero un espermograma en el caso de él. Si él es el único que está, digamos, operado, pues hay que revisar un espermograma porque a veces hacen la vasectomía, pero todavía hay una producción de espermatozoides, aunque puede ser mínima. Pero si en el caso de que ya hace mucho tiempo y que ya definitivamente en el espermograma no se detectan espermatozoides, pues digamos que ahí ya no se podría. ¿Por qué? Pues porque hubo un corte completo de los conductos y no se pudieron volver a regenerar. Entonces, al ser ya la cirugía así, pues es mucho más compleja. Pero lo que yo sí te recomendaría es que te hagas un espermograma en un laboratorio clínico confiable y revisas si puede haber todavía producción de espermatozoides. Y obviamente si los hay, pues empiezas obviamente un consumo alto del producto para que se aumente la cantidad. Bueno, listo, Doc, ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta información tan importante y tan clara que nos compartiste. Y bienvenidas y muchas gracias a todas las personas que se conectaron por nuestra sala y por nuestro canal de YouTube.